Bien, compartir. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos terminado la clase pasada hablando de lo que era un costo? ¿Sí? ¿Recuerdan qué es lo que es un costo? ¿Alguien recuerda lo que es un costo? Hola Buenas Gastón, noches, ¿qué tal? ¿cómo andás? Disculpas por la demora, nos trae al trote la cosecha. No hay problema. Total, recién arrancamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de costos? ¿Recuerdan lo que es un costo? ¿Cuál es el costo de escuchar a dos profesores que te dan economía general un viernes a las 20:45, 20:50? Yo lo relacionaría con la oportunidad de hacer otra cosa. Yo capaz que no estaría escuchando No, yo a menos. Gastón. ¿Qué decís vos? No, yo no. Pero bueno, estamos del otro lado del mostrador. El costo es un sacrificio. Un sacrificio necesario. ¿Vos decís que es necesario? Y porque es para un fin. Sí, sí, generalmente todos los costos son necesarios para lograr un objetivo. O sea, son los distintos costos, los distintos sacrificios que tenemos que hacer para que ese proceso productivo funcione. ¿Sí? Que después de esa maquinaria que se pone a funcionar, que es el proceso productivo, esa empresa, algo mágico, tenemos un resultado, ¿sí? Proveniente de lo que son los costos por un lado y lo que son los ingresos. ¿Sí? Ese resultado puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Me puede dar una ganancia o una pérdida. Los costos. ¿El costo es lo mismo que pérdida para ustedes? No. ¿Por qué no? Es un costo tener que escuchar a dos profesores que me hablan de economía general un viernes a las 20:45. ¿Y es una pérdida? No, no es una pérdida. Gracias, gracias. Por lo menos una que nos da algo bueno. ¿Por qué no es una pérdida? ¿O cuál es la diferencia entre un costo y una pérdida? O sea, no es una pérdida porque tal vez el costo después trae o sea, algún beneficio. Exactamente. ¿Sí? El costo es la causa. ¿Sí? Son distintas causas que vos haces para tratar de lograr un objetivo. Que ese objetivo sería la consecuencia. Ese resultado es la consecuencia, que puede ser positivo o negativo. ¿Sí? A veces te puede ir bien, te puede ir mal. O sea, vamos a suponer puntualmente, tenés una empresa gastronómica, tenés un hotel durante el 2020, digamos, puntualmente, tuviste costos y a su vez tu resultado fue negativo. Yo no conozco un hotel que el año pasado haya dado ganancias, ¿sí? Haya tenido un resultado positivo. Pero bueno, tengamos bien claro lo que es la diferencia entre un costo y un resultado o una pérdida. ¿Sí? Los costos, los costos se pueden clasificar según su comportamiento, ¿sí? Se pueden clasificar como costos, su comportamiento con respecto al nivel de actividad, ¿sí? Producir más, producir menos, se pueden clasificar como costos fijos o costos variables. ¿Sí? Los costos fijos son aquellos que se van a mantener siempre igual, independientemente del nivel de producción o de actividad. Yo vendí, no vendí, ese costo lo voy a tener que afrontar igual. O sea, el- el- el volumen, el monto total de ese costo va a ser siempre el mismo. Ahora, los costos variables son aquellos que yo cuanto más vendo, cuanto más fabrico, el costo va a ser cada vez mayor. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, seguimos con el proceso productivo del pan o la panadería. ¿Sí? Puntualmente, ¿acá lo pueden ver este archivo? Sí, el Excel. Yo calculo que sí. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Bueno, yo acá puse, no soy panadero, no tengo una panadería, ¿sí? Pero bueno, más o menos, estuve viendo en internet,
¿Cuáles son los distintos costos de materia prima que yo necesito? O sea, necesito harina, agua, sal, levadura, ¿sí? A mí cada, cada unidad de esos productos tengo su valor, ¿sí? Y de cada uno, vamos a suponer, estimando, ¿no? Vuelvo a repetir, no tengo una panadería, más o menos estimé cuál es lo que necesito de cada elemento para lograr o para producir 1 kilo de pan, ¿sí? Entonces de esa forma yo voy determinando lo que son los costos unitarios, ¿sí? Después simplifiqué, digo, bueno, tengo un impuesto indirecto sobre facturación, que generalmente es lo que es ingreso bruto, la tasa municipal por la actividad, por la facturación, lo redondeé en un 5%, y después, bueno, tuve distintos costos, digamos, en cuanto a lo que es el costo laboral por operario, por el panadero, digamos, el maestro panadero. En lo cual yo estimé, digo, bueno, el costo laboral del panadero son 375 pesos, ¿sí? Yo cuando hablo de costo laboral no es lo mismo que lo que es el sueldo que percibe este panadero, ¿sí? La diferencia, vamos un poquito más abajo, para que ustedes, los que trabajan en relación de dependencia, lo entienden más fácil, pero yo cuando hablo del costo laboral, ¿sí? Tengo por un lado lo que es el sueldo neto o percibido o de bolsillo, o no recuerdo otro similar, que es lo que termina cobrando, lo que cobra el empleado, ¿sí? ¿Alguien está en esta situación de empleo en relación de dependencia? ¿Alguno? Yo estoy. Usted, Gastón, vamos, bárbaro. Entonces vamos a suponer que esto sea vamos a suponer que es 100 pesos, ¿no? La hora. Después, ustedes se ponen a ver en el recibo de sueldo. El recibo de sueldo, el recibo, aparecen lo que son los distintos descuentos o aportes. Los aportes es lo que termina aportando el empleado de la relación laboral, ¿sí? Para que sea efectivamente una relación laboral constituida. O sea, esto surge de un sueldo bruto, ¿sí? O el básico, del cual empiezan a descontar los distintos aportes, y estos aportes lo que termina aportando el empleado a la relación laboral. Lo saca de su bolsillo, no lo vemos, ¿sí? Si bien no lo vemos, es algo que le están descontando por recibo de sueldo y que el empleador, ¿sí? le descuenta al empleador, y eso lo manda a AFIP. Lo manda a AFIP a través de un formulario que se llama el F931. F931. ¿Sí? Y a su vez, tengo sobre el sueldo bruto, sobre el sueldo bruto tengo las contribuciones, que es lo que termina aportando, en este caso, no el empleado, sino el empleador. Que es lo que termina aportando el empleador a esa relación laboral para que esté efectivamente registrada. ¿Sí? Dentro de los aportes tenemos obra social y jubilación, que es lo que aporta el empleado. Generalmente siempre tenés la cuota sindical, que es lo que te exige el sindicato, que ese es un problema que tiene Argentina, que el sindicato, por más que vos estés afiliado o no estés afiliado, siempre te hace hacer un aporte, ¿sí? Y por otro lado tenemos las contribuciones que tenés. La contribución a la obra social, la contribución a la jubilación, a su vez un costo que soporta el empleado, que no lo soporta el empleado, es el costo del ART, ¿sí? Entonces todo eso vamos a suponer, ¿sí? O sea, el costo laboral es la sumatoria de el sueldo neto percibido de bolsillo, los aportes que hace el empleado y las contribuciones que hace el empleador, ¿sí? Los aportes, junto con las contribuciones, una vez que se le prepara el recibo de sueldo, se presenta en AFIP un formulario que se llama el 931, en el cual se declaran todos los aportes y contribuciones, y AFIP recauda, ¿sí? Y deriva lo que es el dinero de la obra social, lo manda a la obra social elegida, lo que es el dinero de la jubilación lo manda a la ANSES, lo que es el dinero del ART lo manda a la ART elegida, ¿sí? El sindicato siempre se paga por fuera del 931, pero bueno, se paga de otra forma. Bien. Entonces, volviendo al tema del costo laboral, ¿sí? Yo digo que el costo laboral de cada panadero es 375. Acá tengo el sueldo de bolsillo, los aportes y las contribuciones. Y yo digo, bueno,
Por cada, por hora, ese panadero me termina produciendo 20 horas, ¿sí? Termina produciendo 20 horas, si yo tengo un solo panadero, me termina produciendo 20, perdón, termina produciendo 20 kilos por hora. ¿Sí? Entonces, el costo unitario va a estar dado por el costo laboral dividido la productividad, o sea, cuántos kilos de pan produce por hora. Eso me da un costo unitario de 18,75. ¿Sí? Bien. Por otro lado, espera que acá no lo veo. Por otro lado tengo los distintos costos fijos, o sea, le tengo que pagar a un empleado administrativo, que es el que se encarga de comprar, se encarga de pagar a proveedores, ¿sí? Se encarga de controlar la caja. Después tengo el gerente, que es quien controla, quien dirige la empresa. Ven, lo hice simplificadamente dentro de servicios, puse los distintos gastos, los distintos servicios públicos, por ejemplo, PEC, gas, no sé, impuestos, el costo del alquiler, ¿sí? Vamos a suponer que alquila el espacio, y los distintos honorarios, los distintos asesores que tienen que abonar. ¿Sí? Todo esto conforma lo que es todo lo que son los costos fijos. ¿Sí? Bien, hasta acá estamos. Entonces ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a armar lo que es la diferenciación entre los costos fijos y los variables. ¿Sí? Los costos fijos son aquellos que, independientemente del nivel de producción o de la cantidad de kilos de pan que se fabriquen, van a ser siempre lo mismo. O sea, el sueldo del empleado administrativo, el gerente, los servicios, o sea, los servicios por una cuestión de simplificación, lo ponemos todo, lo consideramos todo como costo fijo. Pues, si bien hay algunos de estos servicios que los podemos determinar en forma variable, tenemos que ser muy puntillosos, tenemos que saber mucho de costos, tenemos que conocer muy bien la empresa y podríamos llegar a estimar cuál es el costo variable de estos servicios. Pero por una cuestión práctica, muchas veces que se adopta el criterio de decir, los costos variables, que son difíciles de determinar como variables, se consideran como costos fijos. ¿Sí? Después tenemos alquileres y a su vez después tenemos honorarios. Eso se consideran los costos fijos, que son los costos que sí o sí todos los meses tengo que abonar. Ahora, los costos variables, fíjense que los costos variables, si bien van variando en base al nivel de producción, yo lo que tengo que determinar es el costo por una unidad, que en este caso, cuando hablamos de la panadería y una panadería bien acotada, o sea que solamente vende kilo de pan, yo tengo que determinar el costo unitario del pan, ¿sí? Teniendo en cuenta la materia prima, le sumo, por ejemplo, los impuestos indirectos, y a su vez le sumo el costo unitario por un panadero. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bárbaro. No. Bien. Entonces, vamos a suponer que... Esperen que metí la uña acá. Ahí está. Incorporando un solo panadero, o sea, vamos para atrás. Si yo no tengo empleados, ¿sí? Yo no tengo ningún panadero, ¿cuánto van a ser las unidades que voy a producir? 0, ¿sí? ¿Cuál es el costo fijo que voy a tener que afrontar? O sea, si bien no tengo panadero, lo tengo que pagar el empleado administrativo, el gerente, los servicios, los alquileres, perdón, el alquiler y los distintos honorarios. O sea, mi producción es 0, pero tengo un costo. O sea, tengo un costo que el beneficio, acá vamos a hacer un poquito más grande, el beneficio va a terminar siendo negativo. ¿Sí? Fíjense, si bien yo no tengo ingresos, pero tengo un costo que afrontar que son los costos fijos. ¿Sí? La sumatoria, la totalidad de los costos va a ser la sumatoria de los costos fijos y los variables. ¿Sí? Bien. Fíjense qué pasa si yo ahora empiezo a producir 1000 kilos de pan por mes. ¿Sí? En los cuales vamos a adoptar el criterio que más o menos, ¿sí? Más o menos, un panadero, un maestro panadero me alcanza para producir 1000 kilos de pan por mes. ¿Sí? Entonces, ese panadero, en el cual yo le pago 375 pesos la hora, o mejor dicho, vamos para atrás, el costo laboral de tener ese panadero es de 375 con las cargas sociales incluidas, ese panadero me hace 20, ¿sí? Me hace 20 kilos de pan por hora. ¿Sí? 20 kilos de pan por hora. Bien. Entonces, el costo unitario de un kilo de pan va a ser 18,75. Entonces, fíjense si yo ahora tengo
una producción de 1000 kilos de pan por mes. Los costos fijos van a seguir siendo igual, o sea, voy a tener que seguir pagándole al empleado administrativo, el gerente, los servicios, los alquileres, los honorarios. Mi costo variable se va a incrementar en lo que se incrementa de los costos variables, o sea, la materia prima, los impuestos indirectos, el costo, el salario por hora, o el costo laboral por hora del panadero, y la suma de ambos me va a dar el costo total. ¿Sí? A su vez, por otro lado, yo empiezo a tener un ingreso, ¿sí? Que es el producto del precio de venta del kilo de pan de 120. ¿Sí? Por la cantidad de unidades producidas y vendidas son 1000. ¿Sí? Bien. Lo primero que quiero que vean ahora es que fíjense cómo, a medida que yo voy creciendo en producción de a 1000 kilos de pan por mes, que voy incrementando, 1000, 2000, 3000, 4000, fíjense que esta columna, que son los costos fijos siempre se mantienen igual. Ahora los costos variables van a ir variando en base a el nivel de producción. Fíjense que medianamente se va incrementando o va siguiendo el mismo ritmo que sigue lo que es el incremento en la producción de kilo de pan. Y bueno, costos totales es la sumatoria para cada unidad producida, es la sumatoria de ambos, los costos fijos totales y los costos variables. A su vez tenemos lo que son los costos implícitos y los explícitos. Los costos explícitos son los costos contables, los cuales yo contabilizo y los cuales hay una salida de dinero, ¿sí? Yo sí o sí tengo que sacar dinero de mi bolsillo para abonarlos. O sea, ¿qué tipo de costos explícitos ustedes piensan que hay en una panadería en el cual yo tengo que sacar dinero de la caja de la panadería para afrontar? ¿Cuál piensan ustedes que puede haber? ¿Algún ejemplo? El pago de... Implícito. Explícito, o sea, costos que exigen una salida de dinero o un desembolso de dinero para afrontar ese costo. Las ¿Pagar el comprometidas. servicio? Pagar los servicios, bien, ¿por qué? Porque vos tenés que sacar dinero de la caja para ir a pagar los servicios. O bien el dinero que tenés en el banco y lo hacés a través de home banking, el pago de los servicios. Bien, ¿qué más? La materia prima, pago la materia prima. La materia prima, perfecto. Vos al proveedor le tenés que pagar con dinero para que el tipo te abastezca de la materia prima. Si no, no. Te va a abastecer una vez, 2 veces hasta que no te va a cortar el chorro. ¿Sí? ¿Otro? ¿Los sueldos? Los sueldos, obviamente, el empleado te va a elaborar el primer mes, el segundo mes no le pagaste y bueno, directamente no va más. ¿Sí? O depende cómo es la periodicidad en el arreglo del pago del sueldo, va a ir un tiempito hasta que ve que bueno le pagaba, directamente no va a ir más. ¿Sí? La mayoría de los costos son explícitos. Por otro lado tenemos los costos implícitos, que son aquellos costos que tienen que ver con el costo de oportunidad. O sea, ¿qué es lo que yo podría haber hecho con ese dinero? ¿Qué es lo que podría haber generado con ese dinero y no lo generé por poner el dinero en la panadería, por ejemplo? ¿Sí? Lo más práctico es decir, pongo el dinero en plazo fijo, o sea, todo el dinero que puse en la panadería, puse en un plazo fijo y hubiera tenido un costo de oportunidad, ¿sí? Hoy hubiera dejado de ganar, hoy estoy dejando de ganar tanto dinero que es el dinero que me hubiera dado el plazo fijo. O las criptomonedas, o la compra de dólares, lo que sea. ¿Sí? Tiene que ver con el costo de oportunidad. Acá no se ve, en los costos implícitos no se ve una salida de dinero. Contablemente solamente se va a considerar los costos explícitos. En economía generalmente se consideran lo que son los costos implícitos y los explícitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los distintos tipos de costos o presentaciones de costos que puedo encontrar? Los costos fijos totales, que es el total de costos ocurridos por los factores fijos, ¿sí? Que si vamos acá al ejemplo nosotros decíamos que como costos fijos, que son aquellos que no varían según el nivel de productividad, el empleado administrativo, el gerente, los servicios, los alquileres, los honorarios, fíjense que son aquellos que se mantienen siempre igual, teniendo en cuenta la variación en las unidades producidas. Los costos variables totales son los costos ocurridos por los factores variables, que son aquellos que van a ir variando, ¿sí? El volumen va a ir variando en base al nivel de productividad.
Fíjense acá esta columna, costos variables totales, cómo van variando, van siguiendo el ritmo o el sentido de lo que son las unidades producidas. Los costos totales, que es la sumatoria de los dos, los costos fijos totales, los costos fijos totales y los costos variables totales. ¿Sí? Es esta columna, y los valores de la sumatoria de costos fijos totales y costos variables totales. El costo marginal, ¿sí? Es en cuánto se incrementa, ¿sí? En cuánto se incrementa el costo por una nueva unidad producida. Vamos al ejemplo. Vamos a suponer, estoy acá me sitúo en este ejemplo en el cual tengo 1000 unidades producidas, ¿sí? Tengo costos fijos totales, costo variable total, y el total de costos es 363.350. Si yo incremento la producción de 1000 a 2000, ¿sí? El costo total se incrementa de 363.000 a 420.000. ¿Sí? El costo marginal es en cuánto se incrementa el costo total por producir nuevas unidades. O sea, sería puntualmente la diferencia entre el nuevo costo total y el costo total anterior. Que es lo mismo que decir cuál es el costo variable total menos el costo variable total anterior. O sea, ¿por qué? Porque lo único que varía de producir 1000 unidades a producir 2000 unidades, lo único que varía en tema de costo es el costo variable. Fíjense, los costos fijos de pasar de 1000 unidades a 2000, ¿varían? No, se mantienen. Los costos variables sí, varían de este monto, pasan a este otro. Entonces, el costo marginal es en cuánto incremento yo los costos por producir nuevas unidades. O sea, fíjense, costos variables totales para 1000 unidades producidas o 1000 kilos de pan, 64.850. Le sumo el costo marginal, 57.350. La suma de ambos, fíjense, la suma de ambos me da acá, fíjense, no sé si lo pueden ver acá abajo, la suma, o bueno, lo vamos a hacer acá, cosa que lo ven bien. La suma de ambos es 122.200, que es el nuevo costo variable total. O sea, ¿en cuánto se incrementan los costos por producir nuevas unidades? Realmente es la variación de los costos variables de un tramo al otro. Y el costo medio es puntualmente decir el cociente o la división entre el costo total y la unidad producida. No voy acá. El costo medio, fíjense que yo incremento siempre el mismo porcentaje lo que es las unidades producidas, el costo variable crece en la misma proporción, pero ¿qué pasa? Como tengo una gran parte que está dentro de los costos fijos, hace que el costo total no crezca, ¿sí? No crezca la misma velocidad que crecen los costos variables totales. Entonces, fíjense como el costo medio, a medida que yo incremento las unidades producidas, fíjense cómo va decreciendo. Porque si bien el costo variable crece en la misma proporción en los que crecen las unidades producidas, hay una parte, un componente de los costos totales que de los costos fijos que siempre se mantiene igual. Entonces fíjense cómo decrece periódicamente, o a medida que incorporo nuevas unidades productivas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Sí, profe. Entonces, fíjense, gráficamente, fíjense cómo el costo medio, a medida, cómo va bajando, ¿por qué? Pues si bien el costo variable medio, ¿sí? Generalmente siempre igual, o el costo marginal, que es este acá, llega un momento en el cual, si bien empieza a bajar, pero después empieza a crecer, ¿sí? El costo total medio cada vez es menor. ¿Por qué? Porque yo incremento la unidad productiva y al costo total, que tiene incorporado lo que es el concepto de costos fijos, como eso es fijo, ese porcentaje de costos fijos, fíjense cómo siempre el costo medio tiende a disminuir hasta llegar a un punto en el cual se estandariza en un valor. ¿Cómo es esto que el costo, fíjense acá el costo marginal, cómo es que si bien empieza a decrecer, después empieza a subir?
¿Cómo surge? ¿Cómo lo explicamos? Realmente hay conceptos dentro de los costos variables que varían siempre en la misma proporción a lo que es, el nivel de producción. Hay otros conceptos en los cuales generalmente, si bien varían en el mismo sentido, no varían en la misma proporción porque están atados a la capacidad productiva. ¿Sí? En este caso puntual, el panadero, ¿sí? Situémonos en una situación puntual, el establecimiento que tenemos de una panadería en la cual tenemos, vamos a suponer que tenemos 2 hornos, ¿sí? Y 2 mesas de trabajo, con todos las materias primas a disposición, todo como para producir pan. ¿Sí? Tenemos 2 hornos y ¿sí? Y 2 mesas de trabajo. Bien. Si yo incorporo un trabajador, el costo variable crece y el nivel de productividad empieza a ser mayor. ¿Por qué? De no producir nada a producir, obviamente el nivel de productividad empieza a crecer. Si yo incorporo un segundo, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo puntual. Si yo incorporo un segundo panadero, cada panadero, imagínense que cada panadero tiene su horno y tiene su mesa de trabajo. O sea, no se molestan, tranquilamente pueden compartir, se pueden ayudar entre ellos, pero la dinámica de trabajo es mejor. Si yo incorporo un tercer panadero, vamos a suponer que lo pongo a la tarde. ¿Sí? Entonces tengo 2 a la mañana, 1 a la tarde, no se molestan, no se chocan, se trabaja de una buena forma y se produce más. ¿Sí? Pues, supongamos que lo de la mañana le dejan todas las herramientas a disposición para que el que venga a la tarde pueda producir mejor, o tenga más tiempo para producir, mejor. Incorporo un cuarto panadero, también lo mando a la tarde. ¿Sí? Entonces ya ahí ya tengo 2 a la mañana, 2 a la tarde, cada uno con su mesa de trabajo, con su horno, la productividad sigue siendo la misma. ¿Sí? Incorporo un quinto panadero. ¿Sí? El quinto panadero vamos a suponer que es el jefe de los panaderos en los cuales controla a ambos. Digamos, a ambos no, a ambos turnos. O sea, controla los 2 de la mañana y los 2 de la tarde. ¿Sí? La productividad crece cada vez más porque ya tenés una persona, un supervisor que controla, que modifica, corrige los procesos productivos de estos panaderos y los otros se dedican solamente a producir. Si yo incorporo un sexto panadero, ¿sí? ¿A dónde lo meto? ¿Qué harían ustedes? Situación puntual, tengo 2 mesas, 2 hornos, 2 panaderos a la mañana, 2 a la tarde, un supervisor que controla todo. Incorporo un sexto panadero para producir 1000 kilos más de pan por mes. ¿A dónde lo pondrían? En el turno noche. Y la panadería trabaja las 24 horas. Bien, el turno noche. ¿Y el supervisor cómo lo controla? Tampoco va a estar las 24 horas, calculo, un supervisor. ¿Es conveniente que esté a la noche? ¿Va a tener demanda a la noche? Generalmente la panadería vende a la mañana, No, no. Por eso acá en San Francisco no funcionaron. obviamente. ¿Sí? La panadería acá están hasta las 20, 22, 23 y cortan hasta las 6 de la mañana, 7. ¿Sí? Entonces, saquemos de lado el panadero a la noche, el turno noche. ¿Dónde lo metemos? Hay que comprar otra mesa y otro horno. No hay un mango para comprar ni otra mesa ni otro horno. No tenemos nada. Otro supervisor. Otro supervisor. Bien, puede ser. Puede ser. Bien. Ya tenemos 2 a la mañana, 2 a la tarde y un supervisor por cada turno. Vamos a poner otro más. Vamos a tener el séptimo panadero. ¿Dónde lo metemos? Y ya no va a servir incorporar más panaderos. O sea, la ganancia de la panadería justifica incorporar más empleados. Sí, vos siempre vas creciendo el nivel de productividad. ¿Sí? Vas creciendo el nivel de venta de kilo de pan. ¿Sí? Todos los meses vendés 1000 kilos de pan más. Entonces vos tenés que incorporar uno, así. Todos los meses incorporar un panadero. Pero no podés tocar lo que es la capacidad instalada. O sea, no podés tocar
no puedes variar la cantidad de hornos ni puedes cambiar la cantidad de mesas. Si puedes cambiar la cantidad de materia prima, o sea, eso no hay problema. O sea, no lo... Sí, Se le escucho. podría dar horarios rotativos, feriados, francos, no feriados francos, a los Bien, panaderos que ya tengo, entonces ir reemplazándolos. bien. Ustedes ya, o sea, por las dudas que están teniendo ya se dan cuenta y es obvio que, fíjense, a medida que yo voy incorporando nuevo panadero, ¿sí? Sin tocar, sin modificar la capacidad instalada, llega un punto en el cual no es productivo. O sea, porque se empiezan a chocar, no hay espacio físico, empiezan a haber los problemas personales, quién manda, quién no manda, o sea, ya el nivel de productividad que tenían que trabajaban en forma conjunta, ya en vez de seguir creciendo, empieza a decrecer. ¿Sí? Salvo que yo amplíe la capacidad instalada, o sea, compré más horno, compré más mesa, o sea, pero si no puedo tocar eso, incorporar nuevos panaderos hace que pase como esto. El costo marginal, fíjense que si bien al principio al principio disminuye, después empieza a crecer. ¿Sí? Porque la productividad baja, ¿sí? La productividad empieza a bajar, entonces esto hace que el costo marginal cada vez menor, porque la productividad de cada nuevo panadero no es igual al anterior, sino que es menor. ¿Estamos hasta acá? Entonces, en el largo plazo, ¿sí? En el largo plazo, que es cuando yo puedo tomar decisión en cuanto a la capacidad instalada, o sea, comprar nuevas máquinas, comprar nuevos hornos, comprar nuevas mesas, yo voy a tener distintos tipos de rendimiento. O sea, yo cuando voy a tener un rendimiento de escala creciente, significa que mis costos medios bajan. O sea, yo incorporo un nuevo panadero, produzco 1000 unidades más de kilo pan, eso termina haciendo que mi costo medio termine bajando. Entonces, eso me indica que el rendimiento, el proceso productivo tiene una escala creciente, o sea, el rendimiento sigue creciendo. Cuando el rendimiento se mantiene constante, es cuando yo tengo costos medios constantes. ¿Sí? Y cuando yo tengo rendimiento de escala decreciente, significa que mis costos medios empiezan a subir. O sea, si voy acá a los números, fíjense. Fíjense, acá el costo total medio, fíjense que a medida que voy incrementando la producción, disminuye. Hasta, fíjense que ya el porcentaje de variación negativa, cada vez que incremento la producción en 1000 kilos de pan, fíjense que no es tan acentuado y cada vez empieza a ser más chico. O sea, si yo sigo incrementando la producción de a 1000, esto llega a un punto en el cual queda en cero, o sea, queda igual y empieza a subir. ¿Sí? En este caso puntual, nosotros tendríamos, como dice el costo, los costos medios bajan, tendremos rendimiento un rendimiento de escala creciente. ¿Sí? Y cuando hablamos de los beneficios, ¿sí? En economía decíamos que consideramos solamente los costos implícitos y explícitos. ¿Sí? Y en contabilidad solamente consideramos los costos explícitos. O sea, yo tengo un determinado precio. ¿Sí? Con ese precio determino mis ingresos en base al nivel de ventas. ¿Sí? Voy a determinar mi beneficio contable o mi resultado contable teniendo en cuenta lo que son los costos explícitos. ¿Sí? En economía, aparte de sumarle los costos explícitos, le tengo que sumar los costos implícitos para ver si tengo un resultado, un beneficio económico o no. ¿Sí? Puedo tener un beneficio contable, pero quiero ver si tengo un beneficio económico, que es tener una ganancia y a su vez que esa ganancia me permita soportar o cubrir el costo de oportunidad de no hacer otra cosa. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con otro tema. ¿Sí? Supongamos que una industria o una panadería o lo que sea, en un determinado producto lo venden en el mercado en 800 pesos. ¿Sí? Ahora si te venden en la panadería. ¿Sí? Vamos a suponer que un determinado producto en la panadería, una torta se vende en 800 pesos. Teniendo en cuenta los costos ya determinados, ¿sí?
Y de un periodo a otro, o al mes siguiente, o la semana que viene, que ya pasamos de abril a mayo, ese costo de la torta pasa de 800 a 100 pesos. O sea, cuando hablamos mejor dicho, cuando hablamos de precio, es el precio que el mercado me termina pagando. ¿Sí? O sea, ese cliente que viene al mostrador me dice, antes te pago 800, el mes pasado te pago 100. Perdón, te pago 1000 porque me parece que vale 1000. Bien, bar. No pasa esas cosas, pero bueno, uno como oferente va moldeando, va buscando el precio hasta que pueda dar con la demanda de ese producto. Bien. ¿Qué pasa si el precio de mercado pasa a ser de 800 a 1000 y el costo de producción sigue siendo el mismo? ¿Qué harían ustedes como oferentes? ¿Ofrecerían más productos? ¿Ofrecerían menos? Y más, si me está trayendo ganancia. Te está trayendo ganancia y te va a traer más ganancia. Si vamos a suponer que el costo de ese producto, lo que te sale hacer ese producto es 400 pesos. Vos hoy le estás ganando 400 pesos porque te sale 400 hacerlo y lo vendes a 800, le estás ganando 400 pesos. El mes que viene lo va a vender a 1000, pero tu costo sigue siendo el mismo, sigue siendo 400. Entonces vos vas a pasar de ganar 400 a pasar a ganar 600 por esa unidad de ese producto. Entonces vamos a empezar a abrir los ojos y decir, bueno, vamos a ofrecer más, vamos a producir más y vamos a vender más. ¿Sí? Porque en este caso puntual, tu ganancia por unidad, tenés un 50% más de ganancia, ¿sí? Este mes comparado al mes que viene. Entonces, la cuestión lógica es decir, voy a ofrecer más. ¿Sí? Eso se explica por lo que es la ley de oferta, en la cual me dice que hay una relación directa entre la variación del precio de mi producto, ¿sí? La variación del precio de mi producto y la cantidad de productos a ofrecer. O sea, cuanto mayor sea el precio de mercado de mi producto, mayor va a ser la cantidad de productos a ofrecer. ¿Sí? ¿Se acuerdan que algo hablamos de ley de demanda? ¿Se acuerdan de la ley de demanda un poco o no? ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos el tema de demanda o no? Están todos dormidos, están todos comiendo una de dos. La ley de oferta, nosotros nos situamos del lado del productor, o sea, nos ponemos del lado del mostrador del vendedor, del productor. ¿Sí? Cuanto mayor sea el precio de mi producto, mayor va a ser la cantidad de ofrecer. ¿Sí? ¿El objetivo cuál es del oferente, del productor? Es maximizar los beneficios. ¿Sí? Cuando yo tengo precios bajos en el mercado, voy a ofrecer muchos productos de ese producto, voy a ofrecer muchas unidades. Y no porque no me va a dar no me va a dar el beneficio, voy a tener beneficios nulos, negativos, ¿sí? ¿Qué es lo que termina pasando hoy en día con el famoso régimen o procedimiento de precios cuidados? A las grandes productores le exigen que su producto o determinados productos estén en góndola de los supermercados o los hipermercados a un determinado precio. Si ustedes se ponen a hacer números, si empiezan a ver la realidad de ese producto, al productor no le conviene. No le conviene vender ese precio porque no tiene ganancia. O tiene una ganancia muy baja. Entonces después empieza la vida criolla argentina, en la cual dice, bueno, si a mí el gobierno me exige que yo venda a ese precio, el producto de 1 litro, de un determinado producto, ¿yo qué hago? Voy a sacar de nuevo envase el mismo producto, pero en la presentación de 1,25 litros, en lo cual yo no estoy alcanzado por los precios cuidados y puedo fijar un precio de mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos los precios cuidados de determinados productos en las góndolas? ¿Hay de ese producto o no hay? ¿Es fácil encontrarlo en góndola o no? No, No, casi nunca hay. No. Y tenés al lado tenés la misma marca, la misma fábrica, el mismo producto, pero de una presentación distinta en el cual tenés un montón. ¿Sí? Y a un precio totalmente desproporcionado con respecto a la unidad en comparación. ¿Sí?
Entonces vos tenés, de la otra presentación, igual tenés mucha variedad y ¿qué terminás haciendo? No conseguís el producto en precio de cuidado, ¿qué haces? Buscás la otra alternativa que sí tenés. Por otro lado, cuando yo tengo precios altos de mis productos, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ofrecer más porque vender una unidad me está dando una ganancia, un beneficio positivo. ¿Sí? Entonces me conviene ofrecer, entonces voy a ofrecer más. Gráficamente la curva de oferta tiene esta forma. Fíjense, en el eje horizontal yo tengo las cantidades ofrecidas o las cantidades del producto a comercializar, y en el eje vertical tengo el precio del producto. A medida, ¿sí? A medida que, vamos a suponer, en esta situación, a un determinado precio yo voy a ofrecer tantas unidades, ¿sí? Que con eso me da un determinado beneficio. Ahora, si el precio de mercado pasa de esta situación a esta otra, o sea, se sube acá, yo no voy a seguir ofreciendo lo mismo, sino lo que voy a hacer, voy a ofrecer más, porque me rinde más, entonces voy a tratar de obtener un mayor beneficio. ¿Sí? Por ejemplo, una oferta en forma desagregada, vamos a suponer que hablamos de las camisas, ¿sí? Yo tengo para las camisas distintos precios, ¿sí? Y tengo 3 oferentes. Cada oferente, para cada precio de camisa, al precio más bajo, vamos a ofrecer lo mínimo indispensable. Es muy similar o es válido el razonamiento cuando hablamos de los precios cuidados. A medida que me permiten precios mayores, ¿sí? O el mercado me paga un precio mayor, yo voy a ofrecer más porque me rinde más. O sea, por unidad voy a tener un mayor beneficio. ¿Sí? Conclusión. Fíjense que cada oferente de esto que son las camisas, cada oferente a medida que el precio del mercado es mayor, la cantidad a ofrecer termina siendo mayor. ¿Sí? Y la conclusión es que si yo sumo cada una de estas ofertas individuales de cada oferente para cada precio, fíjense que yo tengo la oferta global, o sea, la oferta total de ese producto en ese mercado. ¿Sí? La suma de las ofertas individuales es igual a la oferta global, o sea, yo sumo las ofertas individuales de cada producto para cada precio, entonces fíjense cómo tengo la oferta global. Un cambio en la cantidad ofrecida no es lo mismo que un cambio en la oferta, ¿sí? Veamos, a ver. Acá tenemos una situación. Fíjense, este es un gráfico de oferta. Fíjense, a medida que sube el precio, la cantidad ofrecida sube, ¿sí? Un cambio en la cantidad ofrecida significa que pasar de una situación, por ejemplo esta acá, en la cual que para este precio, ¿sí? Este precio que está acá, yo ofrezco esta cantidad, o el mercado ofrece esta cantidad, ¿sí? Un cambio en la cantidad ofrecida sería un cambio que se provoca o se ocasiona por un cambio, ¿sí? En el precio, ¿sí? En el factor precio. Fíjense que si yo paso de este precio acá a este otro precio, fíjense cómo la cantidad ofrecida pasa de esto a esto. O sea, ¿qué termina pasando? Termina pasando que yo de este punto me termino trasladando a este otro punto. O sea, yo me traslado a lo largo de la curva de oferta. O sea, sobre la curva de oferta yo me termino desplazando. Un cambio en la oferta, ¿sí? Un cambio en la oferta es un cambio en alguno de los factores, ¿sí? Vamos a volver acá. Fíjense, un cambio en alguno de los factores que hace que mi curva, ¿sí? Acá cambió vamos a suponer que la curva de oferta original es la roja, cambió algún factor, cambió un único factor, entonces hizo que la curva de oferta se traslada en este caso hacia la izquierda. O sea, se termina trasladando, mi nueva curva de oferta se traslada hacia la izquierda. Este cambio gráfico no es ocasionado por un cambio en el precio del producto, sino que es ocasionado por algún cambio en alguno de estos factores, o sea, cantidad de vendedores, cambio en la tecnología, cambio en el precio de los recursos, ¿sí? Cambio en los impuestos, los subsidios, expectativa de los productores y el precio de otros bienes que la empresa puede producir. Bien. Veamos acá. ¿Qué pasa cuando en una situación original, ¿sí? Vamos a ver acá.
Uno de los factores que modifican la curva de oferta es lo que es, vamos a borrar acá, lo que es, como es la cantidad de oferentes. Fíjense en esta situación inicial en la cual yo tengo 3 oferentes, José, Juan y Pedro, ¿sí? Y tengo para cada precio, ¿sí? Para cada precio, ¿sí? 10. Para cada precio tengo tantas unidades ofrecidas, ¿sí? Puntualmente es este gráfico, ¿sí? Este ejemplo acá, en el cual yo tengo José, Juan, Pedro, tengo este gráfico. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo saco a José? Fíjense acá gráficamente qué pasa. Vamos de vuelta. ¿Qué termina pasando si yo saco a José como frente? Te ofrecí ¿Qué pasa con la curva de oferta? ¿Se mueve, no se mueve, se traslada, no se traslada? izquierda. Se traslada hacia la izquierda, fíjense. Fíjense cómo. Está acá, yo elimino, y la curva de oferta se traslada hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tengo menos oferentes, y para cada precio la cantidad ofrecida total, global, es menor. Fíjense. A un precio de 10, antes se ofrecían, en la situación original se ofrecen 100 pesos. Perdón, se ofrecen 100 unidades. Si yo lo saco a José, para un precio de 10, ahora se ofrecen 70. ¿Sí? Fíjense cómo la curva de oferta se traslada hacia la izquierda. Entonces, la conclusión es, al aumentar el número de vendedores o al disminuir el número de vendedores, ¿sí? Si yo aumento el número de vendedores, lo que termina ocasionando es un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Lo que vimos recién, al disminuir el número de vendedores, lo que termina ocasionando es un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tecnología? Cuando hay un aumento en la eficiencia productiva y que termina haciendo que, nosotros decimos que la tecnología termina provocando que un incremento en la mejora tecnológica termina ocasionando que a igual cantidad de recursos, a igual introducción al inicio del proceso productivo de la misma cantidad de recursos, el resultado final, que son los bienes y servicios, termina siendo mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué termina ocasionando? Termina ocasionando un incremento o un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. ¿Sí? Otro de los factores es el precio de los recursos. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿qué pasa? Acá estamos con la situación. ¿Sí? ¿Qué pasa con el costo de los recursos? ¿Sí? Cuando, fíjense, ¿qué pasa con los costos de los recursos cuando yo, de esta situación original, en la cual tengo los distintos costos cada, para cada unidad ofrecida, tengo los distintos costos? ¿Qué pasa cuando pasa de esta situación? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando de esta situación? ¿Qué pasa cuando los costos de los recursos, de los insumos, fíjense la situación original, acá la curva de oferta en rojo, ¿qué pasa si los costos se ven incrementados? Al incrementarse los costos, ¿sí? Como yo determino el precio por un porcentaje, como una forma de el costo más un determinado porcentaje de utilidad, en este caso puntual es el 100% de utilidad, determino el precio, o sea, el costo más el 100% de utilidad, que es el beneficio que pretendo obtener, me va a determinar el precio. Si mi costo de mi producto se incrementa, fíjense, si mi costo de producto se incrementa, fíjense cómo la curva de oferta, ¿sí?, se termina trasladando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque a igual cantidad, ¿sí?, a igual cantidad ofrecida, fíjense, 100 en este caso, yo lo voy a ofrecer a un precio de 11,50. ¿Sí? O a un precio, a una cantidad ofrecida de 900, comparado acá, de 900, yo antes lo ofrecía a un precio de 50, ahora termino ofreciendo un precio de 57,50. Entonces,
la curva de oferta se traslada hacia la izquierda. Cuando suben los costos, y el mismo razonamiento es cuando suben los impuestos, ¿sí? Los impuestos terminan siendo un mayor costo, que ese mayor costo o lo soporto yo como empresario o oferente, lo cual me termina reduciendo lo que es la ganancia, o bien, ¿sí? O bien lo traslado al cliente mío, entonces termina ocasionando un mayor precio. En esos casos, cuando se incrementan los costos, o bien se incrementan los impuestos, lo que termina ocasionando es un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Caso contrario es cuando yo tengo algún subsidio, ¿sí? En lo cual a mí me otorgan un subsidio por producir un determinado producto, en lo cual es un incentivo. Entonces, ¿qué hago? Reduzco los costos, y al reducir los costos voy a ofrecer a la misma cantidad, voy a ofrecer un precio menor. Entonces, puntualmente es, vamos a suponer que el subsidio es un 15%. Fíjense qué pasa con la curva de oferta. Fíjense que la original es la roja. La curva de oferta, ahora en vez de trasladarse hacia la izquierda, se termina trasladando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque mis costos terminan siendo menores y eso hace que yo le traslado un menor precio a mi cliente. Entonces, a la misma cantidad ofrecida, yo lo termino ofreciendo un menor precio. ¿Duda hasta acá? No, Por el momento profe. bien, profe. Bueno, No. ¿qué pasa? Otro de los factores que me terminan provocando un cambio en la oferta es la expectativa de los productores, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, yo sé, bueno, ahora estamos a fin de mes, estamos el último día de abril, pero qué pasa en una situación puntual en la cual esta semana yo me despierto el lunes, en la cual me dicen que el precio de mi producto de mercado, ¿sí? Vamos a suponer que es 100, el mes que viene, o sea, sería mañana, el gobierno me autoriza que sea, en vez de 100 pase a ser 150. ¿Sí? ¿Ustedes qué harían como empresarios? ¿Seguirían ofreciendo la misma cantidad? ¿Mermarían un poco la cantidad ofrecida de ese producto para ofrecer más la semana que viene? ¿Comprarían más insumos, más materia prima para abastecerse, estoquearse y ofrecer más la semana que viene? El empresario termina haciendo eso, ¿sí? Cuando hay una expectativa, un conocimiento, un dato en el cual yo sé que la semana que viene, el mes que viene, el año que viene voy a poder vender a un precio mayor, voy a tratar de vender menos este mes, o voy a vender lo mínimo y suficiente para cubrir todos mis gastos, mis costos, perdón, y el resto lo voy guardando para producirlo el mes que viene. O sea, hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecer menos, o sea, voy a contraer la curva de oferta, la voy a trasladar hacia la izquierda, y el mes que viene la voy a trasladar hacia la derecha. Y otro de los factores que me ocasionan un desplazamiento de la curva de oferta es el precio de otros productos que la empresa puede producir, ¿sí? Cuando yo tengo dos productos, ¿sí? En este caso puntual es Argent Sociedad Anónima, lo cual tiene la posibilidad de producir dos productos A y B, pero puntualmente no produce nada de B porque le conviene más producir A, ¿sí? ¿Qué pasa, ¿sí? En esta situación puntual en la cual yo tengo todos mis recursos como empresa Argent Sociedad Anónima, tengo todos mis recursos en la producción de A? ¿Qué pasa si me autorizan a que, o mejor dicho, el precio de mercado de mi producto B se incrementa un 20%, un 25%, en el cual al mismo costo el precio de venta es mayor? Entonces ya empiezo a ver como que ya me empieza a convenir producir B. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a ofrecer menos de A, ¿sí? Porque ustedes no se olviden de algo. En economía hablamos de cómo administrar recursos limitados para satisfacer necesidades limitadas, ¿sí? Yo como empresa, como oferente, como Argent SA, tengo recursos limitados. Entonces, si a mí me empieza a convenir más producir B, voy a dejar de utilizar o de asignar recursos a A para asignar recursos a B. Entonces voy a contraer o voy a trasladar hacia la izquierda lo que es la curva de oferta de A. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo por mi parte no los quiero cansar porque sé que en matemática financiera, no, análisis matemático ya los tienen bastante
cansados y aparte es viernes. La cabeza está en otra cosa. Yo por mi parte, si ustedes no tienen dudas, yo cortaría acá. Ya pasaríamos a otro tema y ya nos extenderíamos un poco más. No sé si alguien tiene alguna sugerencia, dudas. A ver, acá en el chat. No, profe, por lo menos. Profe, ¿ya están actualizados los PowerPoint? No, del campus. Mañana me pongo con eso. Apenas esté actualizado, los PowerPoint ya los subo al campus, así ya los pueden ir bajando y estudiando. ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia? Otra vez el chat a ver qué dicen. No, por el momento no. No, bueno. Si les parece, nos vemos semana que viene, el día viernes, 20:45. Dale, profe, nos vemos. Bueno, Gracias, Bueno, profe. profe, Ande bien. nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Chao, profe, gracias, Chao, buen fin de- Gracias igualmente. Chao, chao.